¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que, al justo, le va mal, mientras el malvado prospera? ¿Te has sentido a punto de resbalar en medio del dolor, la injusticia, o el silencio de Dios? Si alguna vez tu alma ha gritado en silencio, y tu fe ha estado al borde del abismo, este mensaje es para ti. Hoy, caminaremos juntos, por uno de los salmos más humanos, más reales, y más transformadores, el Salmo 73. No es solo una oración, es el grito del corazón, que lucha entre lo que ve y lo que cree. Pero en cada palabra, en cada línea, encontraremos a aquel que no se aleja, sino que se acerca. Aquel que transforma la amargura en esperanza, la confusión en confianza y la debilidad en fe firme. Prepárate, porque lo que escucharás no solo hablará de Dios, hablará contigo. De ti. De lo más profundo que callas. Y ahí, en ese lugar secreto, Él va a encontrarte. Salmo 73. El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy, no solo leeremos, sino que viviremos el Salmo 73, verso a verso, dejando que cada palabra penetre el corazón. Prepárate para descubrir cómo, incluso en medio de la duda, la injusticia, o el quebranto, hay una verdad que sostiene, una esperanza que levanta, y un Salvador, que nunca abandona. Vamos a caminar juntos, y a escuchar la voz de Dios, en cada línea. Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aun en medio del rechazo, del abandono, del juicio y del silencio, él sabía que Dios es bueno. No una bondad pasajera, sino una bondad que sostiene el alma cuando todo parece perderse. Aun cuando fue llevado como oveja al matadero, su corazón no dudó de la fidelidad del Padre. Porque aunque las heridas sangraban, la bondad no cesaba. Aunque los hombres callaban, Dios seguía mirando. Y esa certeza,
que Dios es bueno, lo mantuvo firme hasta el fin. Hoy, quienes han sido lavados por su sangre son llamados limpios de corazón, y sobre ellos, la bondad de Dios permanece para siempre. Verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El Salvador también caminó en caminos oscuros. Hubo momentos donde el alma se estremeció, donde la carga fue tan intensa que sus pasos temblaron. En Getsemaní, el peso del pecado ajeno casi quebró su carne. La soledad era profunda, la angustia lo envolvía como sombra. Pero no resbaló. Siguió caminando, aun cuando el camino lo conducía al madero. Aun cuando todo parecía perdido, sus pies se afirmaron en obediencia. Y en esa firmeza, nos abrió la senda. Si él no cayó, nosotros tenemos esperanza. Porque donde nuestros pies titubean, los suyos marcaron la ruta de la redención. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El Salvador no codició riquezas terrenales ni envidió la arrogancia de quienes parecían prosperar sin Dios. Pero vio, y sintió, el dolor de una humanidad que elige el engaño en lugar de la verdad. Su corazón no se endureció ante los impíos, lo quebrantó. Mientras otros reinaban con orgullo, él se humillaba voluntariamente. Su trono fue una cruz. Su corona, espinas. Pero no lo cambió por la gloria corrupta del mundo. Porque sabía que esa prosperidad era pasajera, y que su victoria sería eterna. Su mansedumbre fue su poder. Su entrega, su conquista. Verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, antes su vigor está entero. Vio cómo los hombres vivían como si jamás murieran. Ricos en apariencia, fuertes en orgullo, pero vacíos en el alma. Mientras él moría por amor, ellos vivían sin temor. Pero esa aparente tranquilidad no lo confundió. Sabía que hay muerte sin gloria, y hay muerte que trae vida. Su muerte no fue silenciosa, fue cargada de propósito eterno. Los hombres sin Dios pueden morir en paz aparente, pero sin redención. Él murió en agonía, para que nosotros no muriéramos sin esperanza. Y aunque parezca que los impíos viven sin congoja, solo Él ofrece vida que no termina. Verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mientras muchos vivían sin sufrimiento visible, Él fue azotado como ninguno. No hubo espalda más herida, ni rostro más desfigurado. No fue por culpa propia, sino por amor inmenso. Mientras los arrogantes evitaban el dolor, Él lo abrazó. Mientras los orgullosos buscaban su comodidad, Él tomó nuestro castigo. Los azotes que otros no conocen, Él los conoció en carne viva. No para impresionarnos, sino para salvarnos. Su entrega no fue fingida. Fue total. Y aunque parezca que los impíos viven sin aflicción, su paz es frágil. Solo el que fue herido por nosotros puede dar verdadera sanidad. Verso 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. El Salvador fue testigo del mundo gobernado por soberbios. Vio cómo se coronaban a sí mismos y vestían poder como si fuera gloria. Pero su reino no tenía esa apariencia. Él no vino con violencia, sino con ternura. No usó espada, sino amor. Y cuando la soberbia levantó su mano contra él, no respondió con fuerza, sino con perdón. Fue despojado de su túnica para que nosotros vistiéramos justicia. Su humildad confrontó la violencia del mundo. Y aunque los impíos se cubran de arrogancia, solo su mansedumbre transforma. Su corona de espinas venció toda altivez. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Mientras el mundo celebra la abundancia egoísta, el Salvador fue despojado de todo. No buscó satisfacer deseos, sino cumplir la voluntad del Padre. No se dejó llevar por antojos del corazón, sino que lo ofreció por completo. Vio cómo otros brillaban en apariencia, pero su riqueza no tenía peso eterno. Él eligió el camino del sacrificio, no porque fuera débil, sino porque sabía que solo la entrega puede redimir. Mientras los impíos se pierden en su propia abundancia, Él se vació, y en ese vacío, nos llenó de vida. Verso 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Fue escarnecido por bocas llenas de burla. Las mismas voces que antes pedían milagros, ahora gritaban con desprecio. No respondía con enojo, aunque cada palabra era un latigazo al alma. Fue acusado injustamente,
golpeado sin razón, ridiculizado por quienes no entendían su misión. Pero su silencio fue más fuerte que su defensa. No se rebajó a la altanería del mundo. Escogió el camino del Cordero, no del agresor. Y aun siendo el más santo, fue tratado como el peor. Pero en su mansedumbre, venció al mundo que se burlaba. Porque su amor no se puede detener con violencia. Verso 9. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Las palabras de muchos se levantan contra lo divino, y contaminan lo que pisan. En cambio, sus labios solo pronunciaron verdad. En medio de la blasfemia, su voz fue refugio. Cuando el mundo alardeaba y maldecía, él oraba. Su lengua no se paseaba en vanidad, sino que hablaba vida, perdón, consuelo. Fue testigo de cómo el orgullo hablaba alto, pero él eligió hablar con el cielo, incluso cuando el cielo parecía callar. Su oración en la cruz fue un puente entre lo eterno y lo humano. Y mientras otros maldecían, él bendecía. Verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El Salvador sabía que su obra no era solo para unos pocos. Por medio de su entrega, Dios traería de regreso a muchos. Lo que parecía perdido, sería restaurado. Lo que fue exiliado, volvería a casa. Su sangre abriría caminos donde antes había muros. Y al pie de su cruz, el pueblo sediento encontraría aguas abundantes. Él es la fuente inagotable, el manantial de vida que brota en el lugar del dolor. Y cada alma que se acerca, aún rota, puede beber y vivir. Él es la promesa cumplida del regreso, del abrazo eterno del Padre. Verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Escuchó las dudas, las burlas, los desafíos. Mientras él colgaba del madero, algunos lo miraban y decían, ¿dónde está Dios ahora? Pero el silencio de Dios no era olvido, era plan. El conocimiento del Altísimo no necesita justificarse ante el orgullo humano. Él sabía que cada segundo la cruz cumplía un propósito mayor. Aunque pareciera que el cielo callaba, la redención se estaba escribiendo. Y en esa aparente ausencia, el amor eterno estaba obrando. Los hombres dudaban, pero el Salvador confiaba. Porque Dios no ignora. Dios ve. Dios salva. Verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mientras él fue despojado, otros se llenaban. Mientras fue quebrantado, otros edificaban imperios. Pero su reino no se construyó con monedas, sino con clavos. No se apoyó en la estabilidad del mundo, sino en la voluntad del cielo. Las riquezas de los impíos parecen firmes, pero no resisten la eternidad. Él, en cambio, sembró en dolor y cosechó gloria. Porque el reino que trajo no se corrompe. No se compra. Y aunque muchos prosperan sin temor, solo los que reciben su cruz heredan la verdadera riqueza, una herencia eterna que no se marchita. En este momento, tienes la oportunidad de hacer conmigo una oración profunda, sentida y poderosa, inspirada en las reflexiones de los versículos que hemos profundizado. Está escrita para tocar lo más hondo del alma, como un clamor que nace desde lo roto, y se eleva con gratitud al cielo. Es una oración que reconoce la realidad del dolor y la aparente injusticia, pero se aferra a la fidelidad del que no falla. Señor amado, Dios de justicia eterna, hoy levanto mi voz como quien ha caminado en sombras, pero ha visto tu luz. Aunque mis pasos han estado a punto de resbalar, tú has sido mi roca. Aunque mis ojos se han distraído con la aparente prosperidad de los impíos, mi alma sabe que solo en ti hay vida. Tú, fuiste herido, por mis rebeliones, despojado por mis riquezas vacías. Mientras otros se coronaban de soberbia, tú llevaste espinas en la frente. Mientras el mundo se vestía de orgullo, tú fuiste desnudado en el Gólgota. Y aún así, no te defendiste. Amaste. Perdonaste. Moriste, por mí. Perdóname, por mirar a los poderosos con envidia. Por dudar del conocimiento del Altísimo. Por pensar que el silencio del cielo era olvido, cuando en realidad era redención. Enséñame a confiar cuando no entiendo. A esperar cuando me duelen los pies. A recordar que tú no ignoras, que tú ves, que tú actúas. Gracias, por ser mi manantial en tierra seca. Por ofrecerme aguas abundantes donde solo había sequía. Gracias porque mientras otros se llenaban del mundo, tú vaciaste el cielo para llenarme a mí.
Hoy, me postro en adoración. No por lo que tengo, sino por lo que eres. No por lo que entiendo, sino por lo que tú has hecho. No por lo que veo en los hombres, sino por lo que creo en ti. Sostén mi alma, cuando el mundo me confunda. Hazme recordar que tu reino no se mide en fortunas, sino en heridas sanadas, en almas redimidas, en vidas transformadas. Haz que mi corazón no se aparte del tuyo, nunca. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Esa fue la voz del alma desgarrada que siente que su pureza no fue recompensada. Así también lo vivió el Salvador. Caminó sin pecado, sanó, amó, liberó, y aún así fue despreciado. Su corazón era limpio, sus manos sin mancha, y sin embargo fue contado entre los transgresores. En la cruz, esa pregunta retumbaba en el aire: ¿de qué sirvió tanta entrega? Pero el cielo tenía la respuesta. No fue en vano. Su inocencia se volvió puente para nuestra redención. Y cada corazón que se siente traicionado por hacer lo correcto, puede mirar a la cruz y encontrar sentido eterno. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Él también sintió ese azote continuo, no solo físico, sino del alma. No fue solo el látigo romano. Fue el peso del pecado de todos. Cada mañana, su obediencia era puesta a prueba. Su vida fue un altar constante. Y aunque cada día parecía traer más dolor, nunca dejó de amar. Mientras otros dormían en la comodidad del pecado, él vivía despierto en la voluntad de Dios. Y aunque parezca que ser justo atrae más heridas que recompensas, la cruz prueba que el sufrimiento no es derrota, sino el camino hacia la gloria. Su castigo nos abrió las puertas de la paz. Verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. El Salvador jamás habló con doblez, ni se unió a las voces que blasfemaban. Aunque fue tentado a callar, a ceder, a mezclarse con los discursos del mundo, su voz fue fiel hasta el último aliento. Callar la verdad habría sido traicionar al Padre. Aceptar la mentira habría sido apagar la luz. Pero él eligió seguir diciendo lo que el cielo había puesto en su boca, aun si eso lo llevaba a la cruz. Su verdad no fue popular, pero fue eterna. Y gracias a esa firmeza, hoy los hijos de Dios conocen el camino verdadero. Él no engañó. Él nos salvó. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El Salvador también enfrentó pensamientos duros. No por falta de fe, sino por el peso de lo que veía. La injusticia del mundo, la dureza del corazón humano, la traición de los suyos, el abandono de los que amaba. Pensar en todo eso dolía. Tratar de entender por qué los impíos prosperaban mientras los justos eran quebrados, dolía. Pero no se detuvo en el dolor. Siguió caminando. Y en esa perseverancia, nos enseñó que aunque no entendamos, podemos confiar. Él llevó el peso que nuestra mente no soporta. Y en su obediencia, nos dejó reposo para nuestra alma. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Todo cambió cuando la eternidad fue revelada. Cuando se entra al santuario, se ve con otros ojos. El Salvador vivió en esa conciencia constante, que esta vida no es todo. Que lo que hoy brilla, mañana se apaga. Y que lo que hoy parece débil, será exaltado en gloria. Mientras otros reinaban por un tiempo, él edificaba un reino sin fin. Su mirada no estaba en la prosperidad momentánea, sino en el gozo eterno. Y cuando el alma entra en ese santuario, cuando ve como él veía, comprende que la verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en vencerlo con amor eterno. El santuario fue su morada incluso en el dolor. Su alma estaba anclada en la presencia del Padre, aunque sus pies caminaran entre espinas. Desde allí, entendía lo que los hombres no veían. Sabía que el fin de los arrogantes era caída, mientras que el suyo, aunque lleno de dolor, era glorioso. El santuario le daba fuerza cuando la carne se debilitaba. Le mostraba que la muerte no era derrota, sino el inicio del triunfo. Quien vive en comunión con el cielo, no se pierde en la confusión del mundo. Él no se perdió. Y en su claridad, nos trajo salvación. Con lo que hemos analizado, aquí tienes una oración profundamente sentida, nacida del alma, y reflejada en la vida, el sufrimiento, y la gloria de Jesucristo Salvador.
Esta oración está escrita para consolar al que se siente frustrado por el aparente triunfo del mal, para animar al justo cansado, y para hacer que, el corazón, vuelva a confiar en el Dios, que ve más allá de lo que el ojo alcanza. Es un clamor que toca fibras. Amado Salvador, ¿cuántas veces mi corazón ha temido que la obediencia sea en vano? ¿Cuántas veces, al mirar a los impíos prosperar, he sentido que la pureza del alma no sirve para nada? Hoy vengo con esas dudas que me hieren, con ese cansancio que pesa más que mi cuerpo. Porque como tú, también he sido herido en lo más profundo. También me he preguntado si el sufrimiento del justo tiene sentido. Pero al mirarte a ti, al recordar tu cruz, al contemplar tu entrega, me vuelvo a levantar. Tú no hablaste como ellos, aunque pudiste. Tú no cediste al silencio de la conveniencia, aunque te habría costado menos. Fuiste azotado, castigado, incomprendido, traicionado, abandonado. Y aún así, seguiste hablando verdad, amando sin condiciones, caminando hacia el madero con el corazón abierto. Tu dolor me redime. Tu silencio me enseña. Tu sacrificio me transforma. Y aunque yo no entiendo todo, aunque me cuesta aceptar lo que veo, cuando entro en tu santuario, cuando me acerco a tu presencia, comprendo que hay un fin más alto, más justo, más glorioso que el que mis ojos alcanzan. El camino de los impíos es apariencia. El tuyo fue verdad. El de ellos termina en ruina. El tuyo, en resurrección. Señor, enséñame a no dejarme llevar por lo visible. Ayúdame a no juzgar la vida por lo que brilla por fuera. Afirma mis pies cuando tiemblen. Ilumina mi alma cuando se nuble. Y cuando me falten respuestas, queme sobre tu presencia. No quiero ser parte de los que viven sin ti. Quiero ser contado entre los que entran a tu santuario y te encuentran cara a cara. Gracias, por haber limpiado tus manos para llevar mis cargas. Gracias, por tu cruz que no fue en vano. Gracias, porque en ti, toda herida tiene redención. Y cada lágrima será contada en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. El Salvador no temió el aparente poder del mundo, porque sabía que la arrogancia no tiene raíces eternas. Vio a reyes alzarse como montañas y luego desplomarse en su propia vanidad. Sabía que los tronos humanos no se sostienen con violencia, ni las fortunas aseguran el alma. En la cruz, mientras los impíos se burlaban, él se mantuvo firme, conociendo el fin que les esperaba. Su justicia no se acelera, pero tampoco falla. Él no celebra la caída de nadie, pero tampoco calla ante la verdad. Lo que el mundo edifica sin Dios, inevitablemente se derrumba. Verso 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Aquellos que confiaron en su fuerza y su arrogancia, un día despertarán en medio del vacío. Todo lo que parecía firme desaparecerá en un instante. El Salvador lo sabía. Él lloró por Jerusalén porque vio su futuro. No deseaba su ruina, sino su regreso. En su pasión, también tembló por los que no querían escuchar. Él ofreció salvación, pero muchos eligieron el terror final. No porque Dios no los amara, sino porque rechazaron su voz. Su cruz fue advertencia y refugio a la vez. Y aunque hoy los impíos parezcan seguros, llegará el día en que su falsa paz se consuma en miedo. Verso 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. El Salvador vio la gloria terrenal como un sueño que pronto acaba. Él no se dejó seducir por la apariencia. Sabía que todo lo que no tiene raíz en el cielo, se esfuma como neblina al amanecer. Cuando el Señor se levanta, lo falso cae, y lo que parecía grande, queda sin valor. Así vivió Jesús, con la eternidad en la mirada. No buscó aplausos ni títulos, porque conocía lo que permanece. Su humildad fue más grande que todos los palacios. Su despertar glorioso será el juicio de toda apariencia. Y su regreso pondrá las cosas en su justo lugar. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. El Salvador también sintió el dolor del alma herida. No por pecado propio, sino por la carga del pecado ajeno. Llevó sobre sus hombros la amargura del mundo, el rechazo de muchos, la traición de los suyos.
Su corazón fue traspasado no solo por una lanza, sino por el abandono de aquellos a quienes amaba. Y aún así, no se amargó. Transformó el dolor en redención. Lo que para otro habría sido ruina, en él se convirtió en salvación. Sus punzadas fueron nuestras libertades. Su tristeza, nuestra esperanza. Y en su llanto, brotó una gracia que no se agota. Verso 22. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Él conocía la ignorancia humana, la ceguera de los que no comprenden el reino. Fue rodeado por hombres religiosos que no entendieron su compasión, por discípulos que dormían cuando más los necesitaba. Pero no los despreció. Los amó con paciencia. Aun cuando no entendíamos, Él seguía dando. Aun cuando respondíamos con torpeza, Él seguía guiando. Porque su amor no depende de nuestra claridad, sino de su fidelidad. En la cruz, vio a una humanidad confundida, perdida, reactiva, y en lugar de juzgarla, la redimió. Su ternura alcanza hasta a los que no entienden. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Este verso podría haber brotado de sus labios mientras cargaba la cruz. A pesar de todo, el Salvador no fue abandonado. Aunque sus pies sangraban y el mundo parecía vencido, el Padre lo sostuvo. Su comunión nunca fue rota por el dolor. El abandono que sintió no fue una realidad total, sino el peso de nuestra separación que Él decidió cargar. Dios lo sostuvo hasta el último aliento. Y ahora, por esa misma fidelidad, Él toma nuestra mano. Porque si el Padre lo sostuvo en la muerte, también nos sostendrá en la vida. No estamos solos. El Salvador nos guía. Verso 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Nada en la vida del Salvador fue improvisado. Cada paso estuvo guiado por el consejo eterno del Padre. Desde el pesebre hasta el Calvario, su caminar fue obediencia perfecta. Su confianza no estaba en los caminos humanos, sino en la voz que le susurraba desde el cielo. No vivió para ser entendido, sino para cumplir un plan que nacía del amor divino. Y aunque fue desechado por los hombres, fue recibido en gloria. Su ascensión no fue el fin de su obra, sino la exaltación de aquel que venció la muerte. Hoy guía también nuestro camino, y nos espera con brazos abiertos en la gloria. Él sabía que después de la cruz venía la gloria. Por eso no se detuvo. Porque el sufrimiento no era su final, sino el pasaje hacia el reino eterno. Así como fue guiado por el consejo del Padre, ahora Él guía a los suyos. Su espíritu es lámpara en medio del valle. Su palabra, brújula en medio de la tormenta. Y quien sigue su consejo no termina en derrota. Él mismo nos enseñó que el que pierde su vida por causa de Él, la hallará. Porque si hay consejo que guía en la tierra, hay brazos que esperan en el cielo. Y Él, que fue recibido en gloria, abrirá las puertas para nosotros. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fue esa devoción absoluta la que sostuvo al Salvador en cada paso. No deseaba los reinos de este mundo, aunque se los ofrecieron. No anheló oro ni fama. Su deleite estaba en el Padre. Su gozo, en cumplir la voluntad celestial. Y en la tierra, aunque no tuvo donde recostar su cabeza, estaba pleno. Porque su tesoro era eterno. En medio del abandono, de la traición, del dolor, su alma no se quebró, porque su amor por el Padre era más fuerte que cualquier tormenta. Él mostró que solo Dios basta. Y cuando Él es todo, lo demás pierde poder sobre el corazón. La cruz fue su altar porque el cielo era su anhelo. Y su renuncia nos enseñó el verdadero valor de la eternidad. Mientras muchos buscan llenar su vida de cosas, Él vació su vida por nosotros. Porque sabía que lo único que no se rompe, lo único que no se pierde, es la presencia de Dios. Nada en la tierra podía compararse. Ni los aplausos, ni la admiración de las multitudes. Solo el Padre era su todo. Y por eso su corazón fue inquebrantable. Hoy, gracias a esa entrega, nosotros también podemos decir, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En la cruz, su carne desfalleció. Su aliento fue apagándose como lámpara en viento. Su corazón, cargado de aflicción, latía con dolor indescriptible. Pero aun cuando todo dentro de él parecía ceder, su confianza no murió. Porque su fuerza no estaba en la carne,
sino en el Espíritu. Dios era su roca. Dios era su porción. Y en ese momento de máxima debilidad, su fe brilló con la mayor fuerza. Su cuerpo fue quebrantado, pero su alma permaneció anclada. Hoy, cuando nuestras fuerzas se acaban, recordamos que esa misma roca aún nos sostiene. Cuando todo se desmoronó, Él no se soltó del Padre. En su fragilidad, mostró una fe que jamás se quiebra. Su carne dolía, su corazón se oprimía, pero su espíritu sabía en quién confiaba. Y eso es lo que hoy nos sostiene, que aun cuando desfallecemos, Él ya venció. Él ya caminó ese valle oscuro y salió victorioso. Por eso podemos refugiarnos en Él cuando sentimos que todo se rompe. Porque si Él, con heridas, sostuvo la esperanza, nosotros, con su espíritu, también podemos resistir. Porque Dios sigue siendo nuestra roca, nuestra porción, nuestra eternidad. Verso 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El Salvador conocía esta verdad con todo su ser. No era solo un juicio lejano, era el peso real que él decidió cargar. Sabía que alejarse del Padre significaba muerte, por eso, en su infinito amor, tomó el lugar de los que se habían apartado. No vino a condenar, sino a redimir. Pero también enseñó con claridad: quien rechaza la vida, abraza la muerte. Quien endurece su corazón a la gracia, camina hacia el abismo. Jesús no ignoró esta realidad, la enfrentó. Y en su sacrificio nos ofreció el camino de regreso. Porque el Padre destruye al que se aleja, pero abraza al que vuelve. Fue por los que perecen que el Salvador se ofreció. Por aquellos que escogieron su propio camino, Él caminó al Calvario. Por los que negaron su voz, Él clamó desde la cruz. La justicia de Dios no se negocia, pero su misericordia se derrama en quien se rinde. En sus últimos suspiros, Jesús vio cómo el pecado destruye. Y aún así, pidió perdón por los que lo clavaban. No negó el juicio, pero ofreció gracia. Hoy, cada alma que escucha su voz tiene una decisión: alejarse y perecer, o acercarse y vivir. Él sigue esperando, con los brazos aún extendidos. Verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Esta fue la canción secreta del Salvador. Acercarse al Padre era su mayor deleite. En oración, en soledad, en obediencia, vivió en la cercanía más profunda. Nunca buscó el bien fuera de esa comunión. No dependía de resultados, dependía de presencia. Y por eso su esperanza no murió, ni siquiera cuando la cruz se alzó. Él sabía que el bien no es la ausencia de dolor, sino la cercanía con Dios. Y desde esa esperanza, incluso colgado entre el cielo y la tierra, siguió hablando de las obras del Padre. Su boca no se cerró, ni su fe se apagó. Él confió, y venció. Mientras muchos contaban sus logros, Él contaba las obras del Padre. Mientras otros proclamaban su fuerza, Él proclamaba la fidelidad divina. El bien, para Él, no era tenerlo todo, sino estar unido al todo. Por eso oraba, por eso obedecía, por eso aceptó la cruz. Porque sabía que nada vale más que caminar con Dios. Su esperanza no se quebró en el Getsemaní, ni se desvaneció en el Gólgota. Porque su alma estaba aferrada al Eterno. Hoy, gracias a su cercanía con el Padre, nosotros también podemos acercarnos. Él abrió el camino. Él es el bien. Este salmo es un espejo del alma humana y un retrato del Salvador. Cada línea de confusión, de lucha, de dolor, encuentra respuesta en la cruz. Y cada afirmación de confianza, de fe, de esperanza, fue vivida por Jesucristo con total entrega. El que fue tentado a envidiar, eligió amar. El que fue herido por impíos, eligió perdonar. El que pudo maldecir, eligió bendecir. Y aunque todo parecía perdido, Él venció con el poder de un corazón aferrado a Dios. Su vida, su muerte y su resurrección nos muestran que no hay mayor bien que vivir cerca del Padre. Hoy, al terminar este camino por el Salmo 73, el corazón se queda quieto en una verdad gloriosa: Jesús es el refugio en medio de la confusión. Cuando todo parece injusto, Él es la justicia. Cuando todo parece oscuro, Él es la luz. Él vivió lo que este salmo clama. Él llevó el peso del que casi resbala, la amargura del corazón herido, el silencio del alma inquieta. Pero también nos mostró la respuesta: acercarse a Dios. Por medio de su sacrificio, ese acceso está abierto. Y cada vez que lo buscamos, Él nos encuentra.
Porque Él no se aleja. Él siempre se acerca. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, es el bien. El Salvador eligió la cercanía con Dios, incluso cuando eso significaba cruz. Su vida no fue un camino de comodidad, sino de obediencia. Mientras otros buscaban tronos, Él buscó momentos de intimidad con el Padre. Esa cercanía fue su tesoro oculto. En cada noche de oración, en cada gesto de compasión, en cada paso hacia Jerusalén, su alma permanecía abrazada al cielo. Y por esa unión, el bien no le fue quitado, aun cuando lo despojaron de todo. Él mostró que estar cerca de Dios no es evitar el dolor, sino atravesarlo sin perder la fe. Ahí está el verdadero bien. Cercanía no es solo presencia, es entrega, es comunión, es rendición. Jesús vivió para agradar al Padre. Cada palabra suya llevaba el perfume del cielo. Cada decisión suya fluía del corazón divino. El mundo lo rechazó, pero Él nunca se apartó. Y cuando la cruz se hizo inevitable, se acercó más que nunca. Allí, colgado entre cielo y tierra, la distancia fue vencida por la obediencia. Allí nos mostró que el mayor bien no es escapar del quebranto, sino estar unidos al que sana. Hoy, su sangre sigue llamándonos a acercarnos. Porque Él no se aleja. Él sigue esperando. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. El Salvador no esperó en el hombre, ni en el sistema religioso, ni en la justicia de este mundo. Su esperanza estaba sembrada en el Dios que no miente. Por eso pudo resistir el rechazo, soportar el escarnio, y extender sus brazos aun siendo traspasado. Porque su alma sabía que la esperanza puesta en el Padre no es en vano. Y aunque el sepulcro se cerró, su esperanza no murió. 3 días después, esa fe floreció en resurrección. Hoy, gracias a Él, también podemos esperar aunque todo parezca perdido. Porque la esperanza verdadera se escribe con cicatrices, pero nunca fracasa. Poner la esperanza en Jehová fue la fuerza secreta del Salvador. No fue el aplauso de los hombres lo que lo sostuvo, ni la compañía de los suyos. Fue esa confianza profunda, ese lazo invisible e irrompible con el Padre. Aunque todo lo visible gritaba derrota, Él mantenía los ojos en lo eterno. Y esa esperanza no lo avergonzó. No se apagó. No falló. Hoy, cuando el corazón humano se quiebra por la espera, Él nos muestra cómo esperar. Con fe. Con firmeza. Con los ojos en lo alto. Porque quien pone su esperanza en Jehová, será levantado. Siempre. Para contar todas tus obras. Su boca nunca se cerró a la verdad. Desde los montes hasta la cruz, habló de las obras del Padre. Sanó, perdonó, restauró, pero cada milagro fue una proclamación del reino. Cada paso fue testimonio viviente. Su misma vida fue la máxima obra de Dios en la tierra. Y aun mientras colgaba del madero, su boca seguía declarando gracia. Padre, perdónalos. En su mayor aflicción, no dejó de hablar bien del Padre. Y por eso su nombre es ahora exaltado sobre todo nombre. Él no vivió para ser entendido, sino para revelar la gloria de Dios. Y hoy, lo seguimos contando. Contar sus obras fue su misión, su pasión, su delicia. No se reservó nada. El Salvador fue el relato viviente del poder de Dios. Cada mirada suya era testimonio de compasión. Cada silencio suyo hablaba más que 1000 sermones. No buscó protagonismo, sino que el Padre fuera glorificado. Y al final, cuando muchos esperaban que callara, gritó victoria en forma de entrega. Su cruz fue un altar, pero también un megáfono. En ella, el mundo vio la obra más grande jamás realizada. Hoy, sus seguidores somos eco de esa historia. Y contar sus obras es el llamado más alto. El Salvador no habló de un Dios lejano. Él mostró al Dios que se acerca, que toca, que llora, que salva. Su vida entera fue una narración viva de la bondad celestial. No contó las obras de Dios como un historiador distante, sino como alguien que las encarnó. Su caminar entre los pobres, su compasión con los despreciados, sus palabras de vida a los heridos, todo lo que hizo fue testimonio. Y aún hoy, en cada corazón transformado por su amor, sigue contando lo que Dios ha hecho. Su vida fue un canto. Su muerte, una declaración. Su resurrección, la proclamación suprema. Contar sus obras fue también llevarlas hasta el extremo. Él no solo habló del amor de Dios, lo vivió hasta el último suspiro. Cuando más fácil era callar, cuando el dolor apretaba su garganta, cuando los clavos silenciaban su cuerpo, aún allí testificó.
El velo se rasgó porque su fidelidad no se quebró. No hubo sombra en su alma, ni duda en su obediencia. Y cada obra suya fue un faro para los que hoy aún caminan en la noche. Por eso su historia no termina en la cruz. Su historia se cuenta en cada milagro, en cada transformación, en cada alma redimida por su sangre. El bien no es una circunstancia, es una persona. El Salvador no fue movido por lo que sentía, sino por aquel en quien creía. Su definición de bien era la voluntad del Padre. Por eso pudo caminar con firmeza en medio de la oscuridad, porque sabía que mientras estuviera cerca de Dios, todo tenía sentido. Aunque el mundo lo odiara, aunque lo desnudaran, lo golpearan, lo escupieran. Él estaba en el centro de la voluntad divina. Y eso era suficiente. No buscaba consuelo humano, sino propósito eterno. Y al estar cerca del Padre, nada le faltaba. Él fue rico, aún sin tener nada. La esperanza del Salvador no era un deseo frágil, sino una convicción inquebrantable. Cuando los hombres lo abandonaron, su esperanza no tambaleó. Cuando su cuerpo se deshacía, su confianza permanecía. Porque su esperanza no estaba puesta en la vida temporal, sino en la gloria prometida. Esa esperanza lo sostuvo en Getsemaní, lo fortaleció en el juicio injusto, y lo llevó a alzar la voz incluso en el Gólgota. Hoy, esa misma esperanza sigue viva. No se marchita con el tiempo. No depende del clima. Es la misma que levantó a Jesús del sepulcro. Y es la que sostiene a los que creen. Cuando el Salvador hablaba de las obras del Padre, no solo las mencionaba, las revelaba. Cada sanidad, cada perdón, cada acto de misericordia, era una pintura viviente de quien es Dios. Y por eso fue rechazado, porque mostró al Dios que ama al enemigo, que se sienta con pecadores, que toca al leproso. Su vida descolocó los esquemas. Pero aún así, no dejó de hablar. Su cruz fue la obra suprema del cielo. Allí, suspendido entre tierra y eternidad, mostró lo que ningún profeta había revelado por completo, que Dios no se cansa de amar. Que su fidelidad va hasta la muerte, y más allá. Ahora, exaltado a la diestra del Padre, el Salvador sigue siendo testigo fiel. No dejó de contar las obras de Dios, ahora las ejecuta con poder y gloria. Cada oración respondida, cada alma rescatada, cada lágrima enjugada, todo lo hace Él, como mediador eterno. La cercanía que Él valoró en la tierra, hoy la ofrece a todo el que cree. Su esperanza es nuestra ancla. Su voz es nuestra guía. Su sangre, nuestro acceso. Él sigue siendo el bien más alto, la roca inamovible, la esperanza viva. Y quien lo encuentra, ya no necesita buscar en otro lugar. El bien no es un lugar, es una presencia. Y el Salvador lo supo en todo momento. Por eso, cuando estuvo en el desierto, no buscó pan primero, sino obediencia. Cuando estuvo ante Pilato, no buscó justicia humana, sino la voluntad divina. Y cuando estuvo en la cruz, no pidió que bajara fuego del cielo, sino que se hiciera el plan eterno. Él vivía para estar cerca del Padre, y eso era suficiente. Su definición de éxito era fidelidad. Su definición de bien, comunión. Hoy, quien lo sigue, no busca grandeza mundana, sino profundidad celestial. Ese es el bien que permanece. Contar las obras de Dios fue el testamento de su vida. Cuando hablaba, el cielo respondía. Cuando sanaba, era el Padre obrando. Cuando perdonaba, la eternidad respiraba misericordia. Su existencia entera fue una declaración continua de quién es Dios. No fue un maestro más, fue la palabra hecha carne. Y su cruz no fue su silencio, fue su máxima predicación. Allí, sin gritar, el universo oyó. Allí, sin escribir, el reino quedó inscrito en corazones. Hoy, cada testigo suyo es eco de esa voz. Y mientras haya uno que respire por gracia, se seguirá contando lo que Él ha hecho. Él nos enseñó que el mayor tesoro no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos posee. Su vida fue desapego total del mundo y apego total al cielo. Por eso, cuando lo despojaron de todo, no perdieron su alma. Porque su riqueza estaba en el Padre. Mientras otros construyen imperios, Él construyó puentes entre Dios y el hombre. Mientras otros buscan poder, Él sirvió. Mientras otros almacenan, Él se vació. Y por eso fue exaltado. Porque la gloria de Dios no se gana con fuerza, sino con entrega. Y quien vive para estar cerca de Él, ya ha encontrado el cielo. Acercarse a Dios es volver al origen. Y el Salvador vivió conectado al Padre de forma tan íntima que sus palabras eran como el eco del cielo.
Esa cercanía fue su fuerza en la debilidad, su paz en la tormenta, su norte en el abandono. Y cuando el dolor quiso apagarlo, esa presencia lo sostuvo. Hoy, esa cercanía es también nuestra por su sangre. Podemos entrar al lugar santísimo porque Él abrió el camino. La distancia fue rota. La enemistad, vencida. Ahora somos invitados no solo a creer, sino a habitar. Porque el bien más alto no es tener, es estar. Estar con Dios. La esperanza del Salvador no fue una ilusión. Fue la certeza de que el Padre cumpliría cada palabra. Mientras los hombres se burlaban, Él recordaba las promesas. Mientras el cuerpo era herido, el alma se aferraba. Sabía que no sería dejado en el sepulcro, que su carne no vería corrupción. Y esa esperanza no lo defraudó. Al tercer día, la piedra fue removida. Hoy, en un mundo que corre tras sombras, Él ofrece una esperanza que no se apaga. Una que se sostiene en sangre, que respira en fe, y que se cumple en gloria. La cruz fue su apuesta, y la resurrección, su victoria. Hablar de las obras de Dios no fue para él un deber, fue un deleite. Su gozo era revelar al Padre. No vino a buscar gloria propia, sino a mostrarla del cielo. Cada enseñanza, cada gesto, cada milagro, fue una chispa encendida por el amor divino. Su vida fue un altar en movimiento. Su cruz, la máxima obra. Y cuando resucitó, no dejó de hablar. Apareció, consoló, envió, sopló. Hoy, sus seguidores somos cartas vivas que aún narran lo que Él ha hecho. Y mientras haya un corazón agradecido, se seguirá escuchando su voz. El Salmo 73 es el clamor del alma que busca sentido, y encuentra respuesta en el rostro de Cristo. Él vivió cada duda, cada golpe, cada traición, pero sin pecar. Caminó el valle de la injusticia y lo redimió con su obediencia. Nos mostró que el éxito sin Dios es ruina, y que la aflicción con Dios es victoria. Su cruz resume todo, lo que parece derrota es, en realidad, gloria. Y al final del Salmo, cuando el alma dice «el bien es acercarme a Dios», entendemos que fue eso lo que Él vino a restaurar. Él vino a acercarnos. A través de su dolor, nacimos a la esperanza. Jesús sintió lo que este salmo describe, el peso del mundo injusto, el desconsuelo ante el orgullo de los impíos, la lucha del alma que se pregunta por qué. Pero no se quedó en la queja. No se hundió en la amargura. Elevó su alma. Clamó. Se aferró. Y cuando el silencio fue más profundo, confió aún más. Su humanidad no fue debilidad, fue camino de redención. Porque al vivir nuestra experiencia, la transformó. Ahora, cuando el alma se tambalea, sabemos que no estamos solos. Hay uno que ya cruzó este valle, y venció. El final del Salmo no es resignación, es conquista. Es la voz de quien ha sido transformado por la revelación. Así también, el Salvador no terminó destruido, terminó glorificado. Porque su confianza no fue traicionada. Porque su entrega no fue estéril. Hoy reina, vive, intercede. Y cada verso que parecía oscuro, fue iluminado por su luz. El Salmo termina con la mirada fija en Dios, igual que la vida del Redentor. Esa es la meta de todo, que lo veamos a Él. Que lo elijamos a Él. Que nos acerquemos, y no nos soltemos jamás. Él no solo vivió este Salmo, nos invitó a vivirlo con Él. Nos dio acceso. Nos dio ejemplo. Nos dio espíritu. Hoy, cuando los impíos prosperan y el justo sufre, Él nos recuerda que hay un bien más alto. Que nuestra esperanza no es de este mundo. Que hay gloria después del quebranto. Su vida nos sostiene. Su cruz nos respalda. Y su resurrección nos garantiza que también nosotros seremos levantados. Ya no caminamos solos. Caminamos en Él. Y su victoria, ahora también es nuestra. El Salmo termina declarando, para contar todas tus obras. Y esa fue la pasión del Salvador. Hoy nos toca a nosotros. El que ha sido redimido no puede callar. El que ha sido sanado, debe hablar. El que ha sido salvado, debe proclamar. Porque si Cristo lo hizo todo, nosotros debemos contarlo todo. Que el mundo sepa lo que Él ha hecho. Que los que dudan escuchen. Que los heridos crean. Que los perdidos encuentren camino. Y que cada aliento nuestro, sea testimonio de su amor. Cristo es la respuesta que el Salmo buscaba. Es la roca del corazón. Es la esperanza inamovible. Es el bien supremo. Es el que nos guía con consejo y nos recibe en gloria.
Es el que no se aparta cuando fallamos, sino que se acerca para redimirnos. Su vida explica cada verso. Su cruz responde cada pregunta. Su amor sostiene cada alma. Y su victoria asegura que nuestra fe no será en vano. Hoy, como el salmista, como el Salvador, como los redimidos, también decimos, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cerremos esta maravillosa meditación con una oración basada en el Salmo 73. Señor eterno, Dios de mi alma, hoy me acerco a ti con un corazón que ha batallado entre la fe y la duda, entre la quietud y la tormenta. He mirado al mundo y me he sentido pequeño. He visto al impío prosperar y por un momento creí que todo era en vano. Pero en medio del torbellino de pensamientos, tú me tomaste de la mano, y me enseñaste que el verdadero bien no está en lo que tengo, sino en que tú estás conmigo. Gracias por no soltarme cuando estuve a punto de resbalar. Gracias por no darme la espalda cuando la amargura comenzaba a ahogar mi entendimiento. En mi ignorancia, fui como un necio, pero tú permaneciste fiel. Aun cuando mi carne y mi corazón desfallecían, tú fuiste la fortaleza de mi vida, la porción que nada ni nadie puede quitarme. Hoy, te doy gracias porque me sostuviste cuando no lo merecía. Porque no te alejaste cuando dudé, sino que me atrajiste con cuerdas de amor. Señor Jesús, fuiste mi refugio cuando me sentí roto, mi esperanza cuando todo parecía perdido, mi roca cuando el suelo tembló bajo mis pies. No quiero en la tierra nada fuera de ti. Si tengo tu presencia, tengo todo. Si te tengo a ti, tengo vida. Enséñame a confiar cuando no entiendo. Enséñame a adorarte cuando no veo. Enséñame a callar mi alma hasta que escuche tu voz. Y cuando el orgullo de otros me inquiete, cuando su aparente triunfo me hiera, recuérdame que el fin de ellos no es el mío. Que mi herencia es eterna. Que mi victoria está en la cruz. Hoy, te exalto por quien eres, no solo por lo que haces. Te alabo porque vives, reinas y gobiernas incluso en mis batallas internas. Te doy gloria, porque aun cuando el alma tiembla, tú no cambias. Tú me guías con tu consejo, y un día me recibirás en gloria. Hazme vivir, para contar tus obras. Que cada palabra mía hable de tu fidelidad. Que cada día mío sea un altar donde tu nombre sea exaltado. Porque mi mayor bien, mi más alto tesoro, mi verdadero propósito, es estar contigo. Y todo esto, lo oro, y clamo, con el corazón rendido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si fue de bendición para tu vida, te invitamos a seguir explorando más contenido aquí en La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Cada palabra, cada reflexión, busca acercarte más al corazón de Dios y a la verdad eterna de su palabra. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si tienes alguna petición de oración, una inquietud, o deseas compartir cómo Dios ha hablado a tu vida, te leemos con gusto los comentarios. Este espacio también es tuyo. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la Escritura y exalta a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga grandemente.